Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Vamos a arrancar con esto. ¿Quién quiere convertir a Alberto Fernández en un meme? ¿Quién quiere convertir al presidente en un meme? Este es el meme más famoso que se creó desde la cuarentena, la pandemia. Alberto Fernández, ¿no? Con esa cara y abajo, ¿qué pasó ahora? La puta madre, una cosa así. Lo blureamos porque si no parece que hay multas. Pero ¿quién quiere convertir al presidente en alguien que está siempre atrás de las circunstancias, de la coyuntura? Obviamente la oposición jugó fuerte con esta idea durante todo el 2020 y el 2021 y para gran parte del voto opositor, Alberto Fernández es un meme, una caricatura de sí mismo. Digamos, un presidente que no da pie con bola y que permanentemente está apagando incendios como puede. Ahora, la preocupación no es esa, porque también se había construido esa figura en su momento en el arco opositor del presidente anterior. Y había en ese sector de la sociedad una visión muy negativa también del presidente anterior. Eso tiene que ver con también la polarización. La pregunta es si hoy Alberto Fernández, entre la interna feroz del propio oficialismo, la crisis económica, la inflación, el acuerdo con el FMI y sus declaraciones insólitas, día a día contribuye a esa idea de verse como una caricatura de sí mismo. En algún momento Luis Delía dijo, ojo con de la ruizar a Alberto Fernández. Le estaba diciendo a Cristina, a Máximo Kirchner, porque el embate respecto al rumbo del gobierno y del propio presidente del kirchnerismo duro terminaba de debilitarlo, un presidente caricatura. Pero ojo que esa es también la idea que hay hoy en la cámpora. Es decir, dicen, tenemos un presidente que actúa más como meme que como presidente. Ahora van a ver lo que acaba de decir Alberto Fernández respecto a la inflación. Y ahí hay un problema de fondo que es, ¿qué quiere ser el presidente? ¿Qué quiere hacer de acá al 10 de diciembre de 2023 con su gobierno? ¿Cuál es su orientación? El presidente acaba de lograr la aprobación el viernes pasado en el directorio del FMI del programa económico que nunca tuvo hasta ahora y por el cual su ministro de Economía, ahora voy a contar, en la cámpora, Massa y parte del peronismo lo llaman Mr. Magoo, ahora voy a contar por qué, pero su ministro de Economía estuvo trabajando 2 años. Y sin embargo, el presidente, en vez de montarse sobre ese programa económico que es su programa de gobierno, como él mismo le dijo la semana pasada a la directora gerenta del FMI, lo que hace es estar permanentemente enfrascado en la interna de su propia coalición de gobierno, en mensajes contradictorios y en no explicar cuál va a ser su programa de gobierno, en no generar credibilidad y confianza alrededor de su política económica. El ministro de Economía se fue a Francia, a París, a negociar con el Club de París, pero lo sacaron de la escena para que no lo magullaran en la interna. Y toda la semana pasada estuvo fuera de la escena. Ahora van a ver, se anuncia el acuerdo con el fondo el viernes a la tarde y el ministro de Economía postea un video comentando el partido Argentina-Venezuela. Es decir, es un presidente que hoy tiene programa económico, pero pareciera ser que le da vergüenza contar cuál es su programa económico y no genera credibilidad alrededor de esa política económica y de su ministro de Economía. Y eso tiene un problema muy grande, que es que si Alberto Fernández no genera credibilidad con su programa económico, el ajuste vía tipo de cambio oficial, vía inflación y vía tasa de interés va a ser mucho mayor. Y ese es el dilema que en un rato vamos a contar enfrente al presidente. O busca generar un mínimo de confianza y certidumbre, o el ajuste que negoció y aprobó con el FMI va a ser mucho mayor.
Fíjense lo que dijo el presidente respecto a precios, al tema de inflación, que obviamente desconcierta completamente al gobierno, porque la economía argentina venía a un régimen inflacionario arriba del 50%, pero el shock externo de energía y de alimentos de la crisis en Ucrania generó un problema todavía mucho mayor desde el punto de vista de la inflación que más golpea a los sectores más pobres y sobre todo que más golpea en el conurbano, que es la inflación de alimentos. Esa inflación hoy está arriba del 60% anual, con una aceleración muy importante por el shock externo de alimentos, de productos esenciales de la canasta básica de alimentos. Ante ese contexto, el presidente dice, tenemos un problema que es la inflación autoconstruida en la cabeza de la gente. La inflación autoconstruida en la cabeza de la gente. Y agrega el presidente, para entender el concepto. Ahora van a ver el tape, evidentemente el presidente también está agotado, digamos, cuando habla, y le cuesta tener la fluidez que tenía en otro momento. La gente lee que suben los precios de los alimentos y entonces suben todos los precios. A ver, primero y principal, la gente no lee. Es decir, cada vez se lee menos en la Argentina. Es decir, nadie lee los diarios, nadie lee los informes del INDEC, nadie lee nada. La gente sufre la inflación cada vez que va al almacén, al supermercado, al autoservicio. No es que construye en su cabeza una idea de que hay mucha inflación porque está leyendo los diarios o los medios hegemónicos, como le gusta decir a un sector del kirchnerismo, sino que es al revés. La gente está permanentemente sorprendida de cómo aumentan 2 veces por semana los precios de algunos productos. Fíjense el presidente ayer en un programa de la televisión pública, cuando construye esta idea, algunos empiezan a decir, esto es similar a cuando Alberto Fernández habló de la sensación de inseguridad, pero cuando el presidente construye esta idea de que hay, ahora voy a poner la primera frase, hay una autoconstrucción, la primera de las frases, una autoconstrucción de la inflación en la cabeza de la gente. Mirá. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo. Bueno, repitámoslo porque vale la pena escucharlo, ¿no? Y cuando el que habló efectivamente de sensación de inseguridad en su momento fue Aníbal Fernández, me confundí, gracias Flor, con de los Fernández. Fue Aníbal Fernández. Pero escuchámoslo de nuevo al presidente cuando habla de la autoconstrucción en la cabeza de la gente como problema inflacionario. Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo. Bueno, lo otro que dijo el presidente es que hay diablos que suben los precios, refiriéndose a los empresarios. La gente lee que suben los precios de los alimentos y entonces suben todos los precios, dijo el presidente, y agregó, hay diablos que hacen subir los precios. A esos diablos hay que ponerlos en orden o una cosa así fue la otra declaración del presidente. ¿Lo tenés ahí en tape? Bueno, a ver, escuchémoslo. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos.
Bueno, el presidente hace estas declaraciones en medio de un desconcierto total respecto a cuál es la política antiinflacionaria, que insisto, después van a ver, hay claramente en el programa económico, el programa acordado con el FMI, un concepto de cerrar el grifo de la emisión monetaria. Es decir, hay un ajuste monetario muy fuerte porque evidentemente, junto a los técnicos del FMI, han llegado a la conclusión de que esa es una de las principales causas de la inflación, y eso es lo que piensa el ministro de Economía, porque cree que más emisión monetaria es canal de transmisión disparada del dólar, no estabiliza el mercado cambiario y eso va directamente a un salto de precios. Sin embargo, el presidente se enfrasca con esta idea de hay diablos, cuando hace unos días el presidente hablaba de sentarse a la mesa del acuerdo social, empresarios, sindicatos y el propio gobierno. Raúl, gracias por venir. A ver, ¿qué le pasa al presidente? Yo, un poco provocativamente, y escuchando algunas frases de dirigentes de la Cámpora, lo que había dicho Delía respecto a que algunos quieren delarruizar al presidente Alberto Fernández, decía esto de si alguien quiere convertir en un meme al presidente y el presidente contribuye a que eso ocurra, es decir, a generar una caricatura de sí mismo y a menoscabar su palabra, digamos, que obviamente está muy menoscabada desde el punto de vista de la credibilidad en la sociedad. Pero el presidente también un día va para un lado, otro día va para el otro. ¿Qué piensa o qué crees que piensa el presidente respecto a lo que quiere hacer de acá al 10 de diciembre de 2023? Yo no sé qué piensa el presidente. La verdad, Maxi, que lo ideal sería que en este asiento esté el presidente y que vos le puedas hacer todas las preguntas. Nosotros lo que hacemos es mirar cómo recibe la opinión pública estas cosas. La opinión pública se va construyendo a partir de los hechos, no como piensa mucha gente en el gobierno a partir de la lectura de lo que ellos llaman la prensa hegemónica. Lo que pasa es que ellos sí se forman sus opiniones a partir de la lectura de esa prensa. Como vos decís, la gente no lee, es verdad, no lee, pero la gente vive, es decir, toma el colectivo, toma el tren, lleva a los chicos a la escuela, va y vuelve del trabajo, cobra el sueldo, tiene que ir a comprar. Eso es lo que determina cómo piensa la gente. Después escucha qué le dicen. El presidente ha ido perdiendo credibilidad a lo largo de su mandato. Primer punto, asume con un nivel de inflación igual al que hay ahora y se mantuvo durante todo el tiempo de su gobierno. La inflación no es un problema que empezó ahora con el Fondo Monetario Internacional o con el acuerdo con el fondo. La guerra contra la inflación había que haberla dado desde el primer momento. Nosotros hicimos con Sheila un grupo de decepcionados de Alberto Fernández, es decir, gente que votó a Alberto Fernández a presidente y que en la última elección votó Juntos por el Cambio. No es que haya votado algo parecido, no, Juntos por el Cambio. Pensá que sacaron 5 millones menos de votos. Hay muchos decepcionados, no costó trabajo encontrarlo. ¿Sabés cuál es el principal motivo de la decepción, el número uno? La inflación. La inflación. Yo lo voté al frente de todos porque era imposible seguir viviendo con la inflación de Macri. Y yo dije, esta gente va a poder controlar la inflación. Bueno, no solo no la controló en este periodo, sino que el 75% del electorado cree que de aquí al final de su mandato no va a poder controlar la inflación. Punto uno. Ahí podemos verle la primera de las placas de la encuesta, que justamente el 75% de los encuestados en esta encuesta de Sheila Bilker y Raúl Timerman piensan que Alberto Fernández no va a poder controlar la inflación, más allá de que hable de diablos o de lo que fuera. No, es más, sí. Mucha gente piensa que la inflación va a ser mayor que la que es ahora. En un momento en que vos no te puedes plantear controlar la inflación cuando tenés una crisis en la coalición política que está gobernando. ¿Cómo haces para que esa coalición tenga credibilidad frente al electorado? Y ahí surge la otra pregunta, que es, el presidente cuando habla, ¿a quién le habla? Bueno, esa era la otra pregunta, exactamente. ¿A qué sector ¿A quién le habla de la sociedad argentina le habla? Mira, ahí tenés el gráfico
del 75%. Que no creen en la inflación. Vamos al otro gráfico, por ahí puede ser esto. Le está hablando a una porción dentro del frente de toda, una porción, ¿no? El 55% de toda la sociedad cree que la inflación es un problema macroeconómico, emisión monetaria, impuesto del gobierno, lo que se llama un problema macroeconómico, que es como se evalúa la inflación en los libros de texto. De primer año de la facultad se sabe que es un problema macroeconómico, más allá de que haya problemas de monopolio, oligopolio, digamos, regulaciones sectoriales, es un problema de la macroeconomía, los grandes problemas de la economía. La inflación, el desempleo, la política cambiaria, el sector externo, es la macroeconomía. Bueno, solo un 21% cree que es el tema de controlar a los... la falta de regulación Estado. Del Estado, de controlar. Pero vamos a la otra placa. Cuando se segmenta por votante, el 85% de los votantes de Mauricio Macri en el 2019 piensa que es un problema macroeconómico, un problema emisión monetaria y otros problemas. El 32%... Uno de cada tres, que no es poco, el Frente de Todos ya empieza a pensar también que no es un problema de los empresarios, sino que es un problema macroeconómico. Ahora, todavía hay un 30% que cree que es un problema de controlar a los empresarios dentro del Frente de Todos. Hay otro que cree que es un problema de los comerciantes y hay otro que es un problema de los productores. Es decir, la mitad del votante de Frente de Todos piensa que es un problema de cómo te plantás frente a los... Pero bueno, hay otra mitad que ya no cree esa idea. Efectivamente, y vos sabés que casualmente, otra de las cosas que hicimos, vos cuando no tenés elecciones a la vista, la única manera que podés preguntarle a la gente algo sobre el tema electoral es, dígame a usted, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Sin dar nombres, sin dar ningún nombre. Y aparecen 4 candidatos con el 10% cada uno. Mauricio Macri, Cristina, Alberto y Milei. Y vos sabés que cuando empezás a construir y vas a las PASO y ponés dentro de las PASO los candidatos nombrados en el Frente de Todos, Cristina le gana a Alberto, pero 17-14. O sea, Alberto ha acumulado, hay un sector del Frente de Todos que eso yo creo que Alberto les habla eso, que es un sector que está decepcionado con Cristina. Es decir, con el rol que Cristina ha jugado en estos 2 años de gobierno. Y yo creo que Alberto le habla a esa gente. Alberto le termina hablando a un sector que no quiere a Cristina. Y como se da cuenta la gente que sí quiere a Cristina, la gente de la cámpora del kirchnerismo, entonces lo ataca Alberto. Y se forma ahí un círculo muy difícil de romper. ¿Cómo se termina eso? Porque ninguno se atreve a tomar la decisión que lo perjudicaría, que es la de romper. O Alberto a sacar a la gente de la cámpora del gobierno, o la gente de la cámpora a irse del gobierno. Es decir, cualquier situación de ruptura los perjudica a ambos. Ahora, mirar el 2023 con esta situación, es difícil imaginarse cómo llegamos, cómo pasamos el invierno, cómo vamos a pasar la crisis energética, a pesar de que el presidente dijo no va a faltar gas en invierno. Difícil porque el gas se paga al contado. Ahora voy a enganchar ese tema, justamente lo de la interna, porque es un poco lo que planteábamos al arranque. El debilitamiento del presidente no solamente tiene que ver por la incapacidad de resolver el problema básico de la inflación, que inexorablemente en los próximos meses va a ser muy alta. Se viene acelerando, no solamente por el shock externo, sino porque estás quitándole, lo explico 1 y 1000 veces, al programa económico, estás quitando, porque no hay forma de sostenerlo, las anclas que tenía este programa económico, que era el tipo de cambio oficial, las tarifas de servicios públicos y usar la tasa de interés real negativa por debajo de la inflación como forma de darle una ayudina al consumo. Todo eso se termina con el acuerdo con el fondo. La pregunta es, el presidente lo sabe, pero el presidente se da cuenta de que si no genera credibilidad alrededor de su política económica acordada con el FMI, inexorablemente va a tener, después de que pase el segundo trimestre del año, un problema con el dólar, un problema adicional con la inflación y un problema con la tasa de interés, es decir, se le va a enfriar la economía. Y eso obviamente va a potenciar todas las internas.
Ahora, ¿cómo genera credibilidad Alberto Fernández? Esa es la pregunta que te voy a hacer en un ratito. Es decir, porque está jugando a varias puntas. Es decir, cierra con el fondo, pero habla de los diablos que remarcan los precios. Suponiendo que los diablos son los empresarios. Salió hace un ratito, Pablo, el presidente en Twitter, rápidamente a condenar una serie de afiches que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es así como lo estás narrando, porque salió en Twitter. Primero fue Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, que lanzó un tuit que dice: el presidente Alberto Fernández y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta en carteles de vía pública con insultos y acusaciones. El presidente instruyó a que se investigue inmediatamente para encontrar los autores. Así nos enteramos de la noticia hoy a media mañana. Después de eso llegó el tuit de Alberto Fernández. Como dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del frente de todos. Ese es el tuit de Alberto Fernández. Lo que empezamos a ver todos era, ¿qué son esos carteles? ¿De qué están hablando la portavoz y el presidente? Nos demoró mucho tiempo encontrarlos. Había alguna fotito en Twitter, algo así. El presidente sale rápidamente porque teme que obviamente la Cámpora interprete que es una movida y quiere despegarse rápidamente de esos afiches. A ver, mirá el cartel. Este es el cartel. Cuando empezamos a consultar, hablamos con 7, 8 fuentes oficiales. Al principio nadie sabía nada, nadie sabía de qué hablaban. Finalmente la información fue, están en Twitter los carteles. O sea, nadie ni siquiera podía decir cuál eran. Finalmente, cuando encontramos los carteles en Twitter y se los mostramos a personas que son del entorno de Alberto Fernández, nos confirman que sí, que son estos. No, bueno, el presidente sabía obviamente los carteles. No, por supuesto que el presidente sabía. La pregunta es, digamos, ¿por qué sale el presidente tan rápido a repudiar cuando estos carteles son habituales? Empapelar el centro o la zona de referencia de un político con carteles es algo que se suele hacer, suele pasar. De hecho, en Twitter empezaron a lanzar cuando pasó lo mismo con Macri, con el PRO, etc. Bueno, este es el cartel, dice culpable de 35.000 muertes, asesina a Cristina, y lleva a una página web que en este momento está deshabilitada, que dice hosting en alquiler. A ver, no hay más que esto, pero llamó la atención. No, la señal más allá del cartel, la señal es la actitud del presidente. Sí, pero, le están pasando la factura hasta el día de hoy, que no condenó los piedrazos al despacho de Cristina Fernández de Kirchner el día que se votó en diputados el acuerdo con el fondo, y sale al instante con un tuit a condenar una serie de carteles que, como vos decís, no han tenido gran difusión en la ciudad de Buenos Aires, pero estaban efectivamente pegados en la ciudad. De hecho, ahí ves el cartel que está en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. ¿Está en la zona de 9 de julio el cartel? ¿Existen en la vía pública o es un montaje en Twitter? No, está en la vía pública. Existe, pero en cada pantalla tiene ese cartel. Sí, a ver, el cartel existe. Lo que sí es verdad es que no, por lo menos en Twitter y en las fotos que se sacaron, no se encontraron demasiadas locaciones de ese cartel. Sí, en la 9 de julio, un par de carteles. Por eso llama la atención cómo salió rápidamente Alberto Fernández, quizás por esto que está planteando Maxi o quizás por una sobrereacción y plantar en escena. Ahora voy a contar la reunión de acercamiento que trataban de hacer con Máximo Kirchner, Fernando el Chino Navarro, y qué pasó en esa reunión. Brenda, ¿querías aportar algo respecto a esto del presidente, los diablos y las reacciones que ha generado? Sí, el presidente planteó de nuevo un tema que, como vos decías al principio, puede quedar sujeto a que se burlen de él en las redes sociales. Esto pasó de nuevo una vez más. Y con respecto al tema más importante para el gobierno en este momento, que es la economía y la inflación, en la entrevista que brindó Alberto Fernández ayer en la TV pública, lo cual desató muchas críticas en la oposición, en Twitter. Distintos legisladores del PRO, de la UCR, salieron a plantear un cuestionamiento en contra de esta echada de culpas, de esta responsabilización o desresponsabilización de parte del presidente de un tema tan delicado y que lo preocupa tanto, hablando de que la inflación es algo que se percibe y que se construye. Después, desde el gobierno trataron de salir a justificar de alguna manera, plantear que esto es una teoría económica, inclusive difundieron a través de las redes, no las redes públicas,
sino que trataron de marcar cuál era la teoría económica, con una nota que había salido publicada en Infobae explicando de qué se trataba esto, ¿no? Justificando un poco de qué se trataba lo que decía el presidente, que era la verdad, pues, echarle la culpa a la gente, se interpreta así, más allá de la teoría fina económica que puede estar detrás de lo que estaba planteando el presidente. No, claro, lo que yo vengo diciendo que es algo elemental, en un proceso inflacionario juegan mucho las expectativas. Entonces, si vos te planteas un proceso de desinflación, tenés que jugar mucho con las expectativas, con dar certidumbre, contar cuál es tu programa económico, cómo tu programa en los próximos 3 o 4 meses va a tener una aceleración de la inflación, porque estás descongelando precios relativos que estaban congelados, tarifas públicas, combustible, el tipo de cambio. Parezco, nada, un repetitivo total, pero es así. Esto lo tiene que explicar el ministro de Economía, que está escondido por ahí ahora, van a ver, comentando los partidos de Argentina y Venezuela. Y sobre ese sendero, contar cómo vos pensás que puede converger hacia la baja la inflación en algún momento en la segunda parte del año. Si eso no ocurre y vos te haces el vivo permanentemente confrontando con un sector con el otro y generando permanentemente incertidumbre que podés hacer cualquier cosa, cuando la gran noticia que cerraste un acuerdo con el FMI que estuviste buscando 2 años el viernes pasado pasa desapercibida, bueno, ojo que tenés riesgos muy grandes. Riesgos muy grandes porque el comportamiento de los actores no es que la gente se volvió mala y todos buscan remarcar ahora porque quieren perjudicarlo a Alberto Fernández, sino que en comportamientos inflacionarios, inflaciones arriba del 50%, con una gran cantidad de dinero todavía dando vuelta en la economía, con inestabilidad del tipo de cambio, con tasas de interés que todavía son bajas, y vos no generás mínima certidumbre, bueno, en algún momento, no porque lo construya en la cabeza la gente, sino porque es de manual, en algún momento podés sufrir un accidente adicional. Y ahí ¿a quién vas a acusar cuando el problema de la inflación es básicamente un problema macroeconómico? Y es un problema, obviamente, que resuelven o agravan los gobiernos. Entonces, es sorprendente un poco la actitud del presidente y la ausencia del ministro de Economía. Sigo con el tema de la interna. Ahora vamos, bueno, ponemos al ministro de Economía, porque estoy hablando hace rato del ministro de Economía. El ministro de Economía, yo contaba que hace rato hay sectores de la Cámpora, pero también el propio Sergio Massa y algunos sectores, Mansur, algunos gobernadores y demás, lo llaman Mr. Magoo. Para los más jóvenes, para Florencia, para Brenda, efectivamente no lo conocen, pero en los 70 veíamos un dibujito animado que era Mr. Magoo, que era prácticamente casi no vidente, e iba con su bastoncito por distintos lugares, pasaban un montón de cosas, pero a él nunca le pasaba nada, porque se iba a caer en un precipicio y justo enganchaba un puente, porque lo iba a atropellar un auto y justo los autos pasaban por el costado. Ese era Mr. Magoo. Bueno, así lo llaman hoy al ministro de Economía, Martín Guzmán, no solamente la Cámpora, sino también otros actores importantes dentro del Frente de Todo. ¿Por qué? Por la idea de que la realidad le pasa por el costado, la interna feroz le pasa por el costado y él sigue caminando. Lentamente sigue caminando como caminó al acuerdo con el fondo que se firmó el viernes. Fíjate la frase, está ahí la frase cree que a su alrededor no pasa nada. Esa es la frase que transmiten en la Cámpora. Bueno, yo no sé si es tan así, pero está claro que llama la atención el viernes pasado, cuando se aprueba el acuerdo con el fondo y el ministro de Economía publica en sus redes este video, comentando el partido Argentina-Venezuela. No es 4. Sí. Entonces hace la de central, va a quedar arriba en vez de buscar el otro. Entonces claro, este queda este solo y después queda este y tira al centro solo. ¿Entendés? Y ahí está. Doble cabezazo, sería doble cabezazo, pero sí. Si este tipo, este tipo está marcando al que va a recibir y este queda libre, claro, no le puede dar el pase si ahí. el 4 está cerca del tiene que tirar caro. Bueno, no sé, Slotnick sabe muchísimo más de fútbol que yo, no sé si deja el pase libre, esto que el otro, pero ¿se entiende lo que estamos hablando? A mí hace un mes me dijeron lo de Guzmán y Mr. Magoo, ¿no? Alguien que habla todos los días con el presidente y ya le dijo, aparte el presidente sabe que le dicen así porque le dijo, es Magoo. Ahora,
Yo no había comentado nada hasta que vi esto el sábado, creo que lo puso. Llama la atención. Digamos, vos tenés un ministro de Economía que en vez de explicar el programa económico que se va a instrumentar y que ya se está instrumentando, 3 veces subió la tasa de interés y va a seguir subiendo, ya descongelaste tarifas de combustibles, aplicaste el aumento de luz y gas de marzo, tiene que haber otro en abril. Hay un montón de cosas que hay que explicar de lo que viene, porque lo peor que ocurre para la economía es la incertidumbre. La gente acepta cosas malas, pero peor que eso es no saber qué va a pasar. Vos podés marcarle el camino, obviamente en general marcas un camino con una salida y una luz al final del túnel. Engancho con la interna, se reunieron el Chino Navarro con Máximo Kirchner hace unos días, tratando de acortar distancias, posiciones, ver si se podía de alguna manera cerrar un poco la grieta. Ahora Brenda va a sumar otra información. Yo cuento lo que surge de esa reunión y qué le transmitió al presidente. Para Máximo Kirchner está todo mal con Alberto y con Guzmán, no hay forma, no hay marcha atrás respecto a eso. Y cuando uno pregunta, y bueno, ¿y qué quiere? En el gobierno dicen, no sabemos qué quiere Máximo Kirchner, pero lo intuyen. Dicen, bueno, el problema principal es que Alberto está tomando decisiones todo el tiempo y no son consultadas ni a Máximo Kirchner ni a Cristina. Y tanto Máximo Kirchner como Cristina querían tener centralidad en la toma de decisiones. Algo de lo cual se quejó Cristina, por ejemplo, en la carta famosa pospaso, digamos, que lo llamó no sé cuántas veces el presidente, bueno. En el albertismo reconocen que esto es así. Digamos, la pregunta es si esa dinámica de gobierno puede mantenerse, en el cual vos no coparticipás de las decisiones con tus socios, supongo porque tenés una diferencia fundamental respecto al rumbo, pero tampoco rompés con tus socios porque son el sostén político de tu gobierno. Brenda, vos tenés información respecto a que se buscan distintos canales de distensión. Sí, Alberto Fernández trata de distender, ya lo había adelantado un poco antes de la marcha de la Cámpora en Paraná, en Entre Ríos, donde pidió un aplauso para Cristina Kirchner y de nuevo volvió a hablar de unidad después de haber intentado alejarse un poco de esa postura. Bueno, volvió al tema de la unidad. Después vino ya, como ya sabemos, la marcha de la Cámpora multitudinaria, atravesando toda la ciudad. Y después la pregunta era qué iba a hacer el gobierno, es decir, si iba a haber alguna señal, alguna respuesta política de parte de la Casa Rosada. Bueno, lo que empezaron a hacer claramente es a continuar con la postura de aquí no ha pasado nada, ya hicieron su demostración de fuerza, la Cámpora ya dejó en claro lo que quiere, no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo, esa es la respuesta que están dando, y en público dicen que apelan a la unidad, apelando a la figura de Mauricio Macri, que es algo que no es nuevo, que lo venían haciendo durante toda la campaña, esta idea de apelar al monstruo que devastó al país durante los 4 años del macrismo y que amenaza con volver. Y justo en una semana en la cual Mauricio Macri salió en distintos medios a posicionarse en la interna que tiene en Juntos por el Cambio. Les venía bien, digamos. Sí, ahora lo completamos eso porque sí. Tal vez la reaparición de Macri sea la única prenda de unidad que tiene hoy el Frente de Todos. Pero engancho y te sumo, Raúl, con esto que dijo Andrés el Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, el número 2 de la Cámpora. Después de Máximo Kirchner, es el hombre que maneja la Cámpora. Obviamente tiene una línea directa con Axel Kicillof, pero lo más importante, una línea directa con Máximo y con Cristina. Andrés el Cuervo Larroque, yo le he hecho un par de reportajes, creo que nunca estuvo personalmente en el programa, pero tengo entendido que es alguien pensante, digamos, no es de los loquitos de la Cámpora, entre comillas, si lo subiera, me mira así. No, es egresado del colegio, te digo. Bueno, del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Está bien. Bueno, está bien. Firmenich también es egresado de mi colegio y bueno. Hay muchos más. A ver, complétame algo, porque tengo un problemita en el micrófono, sí. Sí, no, yo te quería decir que vos vas a hacer referencia a lo que dijo respecto a quién fue Alberto Fernández como jefe de campaña
de Florencio Randazzo, que incluso se equivocó, dijo que sacó el 4% de los votos, sacó un poco más del 5%. No tiene importancia. Pero lo que sí tiene importancia es pensar que cuando Fernanda Vallejos dijo Alberto es un ocupa, no era la opinión de alguien que se le cruzó por la cabeza eso. Ahora se verifica que hay mucha gente en la cámpora que piensa eso. Está bien, pero lo voy a poner en perspectiva. Fernanda Vallejo no existe dentro del universo del oficialismo. No tiene ningún peso, no habla con Cristina. La construcción política de ella ha sido una construcción a partir de sus apariciones mediáticas en la televisión. Cristina la vio ahí, no sabía con quién llevar en el 2017 como primera candidata a diputada. Bueno, primera candidata. Bueno, pero lo hace Cristina, lo puso a Vudú, lo puso a tantos allá arriba y después lo... Bueno, Andrés El Huervo Larroque sí existe políticamente, porque es parte del corazón del oficialismo, de la construcción del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que es el principal territorio del Frente de Todos y del oficialismo. Y la verdad que viene teniendo declaraciones respecto al presidente muy ofensivas, y voy al inicio del programa, ¿quién quiere delaurruizar? ¿Quién quiere generar la idea de un presidente caricatura de sí mismo? Porque ojo que son declaraciones muy fuertes. La declaración del otro día, efectivamente, que Alberto Fernández, ¿por qué nos vamos a ir nosotros del gobierno? Decía Larroque, si nosotros generamos el espacio, Alberto Fernández sacó en el 2017 4 puntos y después lo eligió Cristina, por eso es presidente. Enviándole el mensaje al presidente que políticamente no existe. Ese era el mensaje que había enviado. Ahora salió a decir esto. El sectarismo está en quien quiere gobernar con 5 amigos. Es decir, diciendo, y completame rápidamente la frase, así voy con Timerman, diciendo, nos quieren poner a nosotros y a Cristina el mote de sectarios cuando el sectarismo está en quienes quieren gobernar con 5 amigos. Esto condice con lo que yo planteaba anteriormente. La cámpora tiene los mayores presupuestos de la Administración Nacional, ANSES, PAMI, YPF, pero no tiene la toma de decisiones de la política económica hoy. Y las toma de decisiones principales, lo que dice Máximo Kirchner. Toman decisiones y no nos consultan. Y básicamente el acuerdo con el fondo está en el eje de eso. Pero al decir que el presidente gobierna con 5 amigos, está enviando el mensaje de que el presidente está aislado políticamente. No tiene a nadie. Y me parece que es cierto que no tiene alrededor a ministros de peso políticamente, pero el presidente tiene a los gobernadores, tiene a los intendentes, algunos intendentes, tiene a los sindicalistas. El presidente se ha rodeado de parte del peronismo. Te voy a preguntar ahora si efectivamente el presidente tiene 5 amigos y nada más como sostén de su poder. Y dice Larroque, a ver rápidamente las otras declaraciones. El espacio se está achicando por una mirada corta, especulativa, que no busca pararse sobre su base natural. Está diciendo, ojo que le están dando la espalda al sector de mayor caudal político y además, algo que cree la cámpora y Cristina, que le están dando la espalda a la base electoral del oficialismo, que son los sectores de menores ingresos en el conurbano, donde la inflación de alimentos está en el 60% y creen en ese sector del kirchnerismo que el presidente no hace nada para atacar esa inflación. Y finalmente plantea, Axel Kicillof sin dudas hubiera negociado mejor el acuerdo con el FMI. Guzmán se dedicó 2 años a humanizar al FMI. Eso no lo... La idea de que Guzmán estuvo 2 años diciendo que el FMI se había flexibilizado, que era mucho más suave en sus condiciones fiscales, y finalmente esto no es así. Y finalmente, lo que reprocha Cristina, Máximo Kirchner y este sector del kirchnerismo duro al presidente, yo creo que esto es lo que lo saca, digamos, es el punto principal. Creen que opera el presidente, él personalmente, ya ni siquiera con Gabriela Cerruti, su vocera, con un operador de prensa, él principalmente, solo él, con su WhatsApp inquietos que tiene el presidente, tiene WhatsApp inquieto, vos lo sabés,
a altas horas de la noche, en cualquier momento, hablando con los periodistas, con dueños de medio o con editores, hay mucha operación en off de desgaste que demuestra ingratitud, que se termina llevando a la idea de que Cristina es el problema. Está diciendo Larroque que el presidente es un ingrato con la presidenta y que está él personalmente operando para instalar la idea de que Cristina es el problema. La Cámpora obviamente cree que Cristina es la solución, no el problema. Pero ojo con este tema, y eso también puede explicar por qué sale tan rápido el presidente cuando aparecen unos afiches en la ciudad perdidos por ahí respecto a los afiches ofensivos e insultantes para Cristina, por qué sale tan rápido a condenarlo. Porque le están diciendo que él está operando en los medios, off the record, para generar la idea de que Cristina es sectaria y es el problema político hoy en la Argentina. A ver. Sí, aparte salen en carapantallas municipales, digamos que lo manejan amigos del presidente. Yo creo que es toda una provocación. Todo, el conjunto es una gran provocación. Vos fijate que si a un presidente, voy a usar el término más duro que se puede usar en política, lo putean, lo respetan. Pero si se burlan, perdieron el respeto. ¿Y vos crees que hoy Y yo creo que hoy en día lo que se está buscando por el lado del sector kirchnerista y camporista es limar al presidente, que se le pierda el respeto. Vos me decís, ¿quién tiene intención de convertirlo en meme? Gente de adentro de la coalición, no es la oposición. No es la oposición en este momento la que está desgastando al presidente. Ahora bien, ¿para qué? El presidente... ¿Para qué quieren convertirlo? ¿Para qué sectores de la Cámpora o dentro del Yo creo que, del kirchnerismo quieren convertir en meme al objetivo presidente? es el Ministerio de Mostrar Economía. una caricatura del presidente. Yo creo que el objetivo es el Ministerio de Economía. Yo creo que ese es el objetivo básico, tomar el Ministerio de Economía. Y la pregunta que me surge inevitablemente es, si la Cámpora manejara el Ministerio de Economía, ¿consultaría para tomar las medidas a los otros sectores de la coalición? Cristina gobernó 2 periodos. ¿Alguna vez convocó a la oposición para conocer su opinión? Nunca. Ahora es fuerte lo que vos estás diciendo. Yo cuando pregunto si en esa reunión que hubo con Máximo Kirchner planteó alguna condición del ministro, ¿tienen algún candidato de ministro de Economía? ¿Tienen alguna condición específica para cambiar el acuerdo con el FMI y demás? Me plantean que no hay... Pero esa es la mejor situación para mantener el conflicto, porque vos no podés satisfacerlos, porque te dicen que no esperan nada en especial, que no quieren absolutamente nada. El tema es, ¿se puede seguir gobernando así hasta el final del mandato? ¿Cómo termina esto? Bueno, te pregunto, estamos construyendo alrededor de esto que estamos hablando de la interna y demás, así que si quieren aportar cosas respecto a esto, bienvenido. Bueno, te pregunto, ¿cómo termina esto? Bueno, en principio vas a ver, el 1 de mayo va a haber una movilización organizada por algunos intendentes, por la CGT, por los movimientos sociales y algunos gobernadores de apoyo al presidente, para mostrar que tienen mayor capacidad de movilización que la que tuvo el kirchnerismo el 24 de marzo. Es decir, que algunos ya están armando para el 1 de mayo la contramarcha, digamos, como la contracara de lo que fue la marcha esta multitudinaria de la Cámpora el 24 de marzo, una especie de marcha o plaza del presidente para mostrarle apoyo no frente a la oposición, a Juntos por el Cambio, sino frente a Cristina y a este sector del kirchnerismo. Efectivamente. Y yo creo que todo esto debilita no al presidente o al kirchnerismo, debilita a la política. No podés entender el crecimiento de Javier Milei si no entendés qué está pasando con la casta política que él llamó en la República Argentina y los privilegios de esa gente. Todo esto deteriora la política, deteriora la creencia de la gente en la política. Y aparece un personaje como Javier Milei que representa la antipolítica. Yo te voy a decir 2 frases que aparecieron en los focus group respecto a Javier Milei.
Una es, la melena de Milei son las patillas de Menem. ¿Te acordás Menem cuando era candidato? Después se sacó las patillas, pero en la interna con Cafiero. Era sinónimo de carisma también. Así es. Sí. Y el otro es, bueno, tiene que ver con alguien. Dice, Javier Milei es a la política, es la Viviana Canosa de la política. Eso lo dice espontáneamente alguien en un focus group. Digamos, eso te da... ¿Alguien que apoya? Alguien que apoya a Javier Milei, sí. Alguien que apoya a Javier Milei. Y apoya a Viviana Canosa también. Hay un sector muy grande de la juventud, alguna que pertenecía al PRO y otro los nuevos votantes, en el AMBA, pero también en el interior del país. Yo estuve en Resistencia, estuve en Formosa la semana pasada y la anterior. Jóvenes que van a votar por primera vez que tienen un solo candidato, Javier Milei. Raúl Timerman es uno de los encuestadores que habitualmente encuesta para el oficialismo. Digamos, Sí. y tiene y conoce a muchos funcionarios del oficialismo, del entorno obviamente de Alberto Fernández. Creo que a Cristina la conocés también, ha tenido en su momento. Cristina, Máximo también. Está contando eso, bueno, ahora Javier... Lo que pasa es que el oficialismo tiene... Cuando hablan de negacionistas, viste que hablaron de negacionistas, sí, pero se refería a los negacionistas de la dictadura militar. ¿Vos decís que la cámpora con este tipo de cosas le termina haciendo el juego a Milei? Totalmente. Ah, mirá vos. Totalmente. Mirá vos. Y yo no sé si no hay un plan de que venga la oposición, que esté 2 periodos y después venimos nosotros. Ahora la seguimos. Bueno, está claro que Timerman ya en el listado de la cámpora ya lo deben haber tachado hace rato, digamos. Yo no lo sabía que esto era tan vertiginoso, digamos, que se movía tan rápido las cosas. ¿Qué le está pidiendo la cámpora, Pablo, al presidente? Sí, la cámpora... Porque Timerman es muy fuerte lo que dice. La cámpora y el planteaba. kirchnerismo tiene Sí. básicamente 3 pedidos. Y los 3, hay uno que es casi de cumplimiento imposible, ¿no? El cambio del rumbo económico, porque hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el análisis de parte del kirchnerismo es que el cambio del rumbo económico, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es posible, ¿por qué? Por las revisiones. Si ya están hablando de que se anticiparían las revisiones, en esas revisiones hay que negociar lo más duramente posible para poder ir torciendo el rumbo de a poco. Eso sería uno de los conceptos. Déjame hacer un punto acá, hacer un punto acá conceptual, porque si no pasan cosas y no se termina de entender. Vos podés modificar la meta de déficit fiscal, la meta del ajuste monetario, que no sea 1% del PBI, lo que financia al Tesoro, el Banco Central al Tesoro. Más o menos podés modificar algunos puntos. Hay un punto que es muy fuerte del acuerdo, que es que si vos tenés más ahorro fiscal, es decir, menos déficit, bueno, eso tiene que contabilizarse como un hecho positivo. No es que podés distribuir más, sino que eso es pelito para el acuerdo con el fondo, digamos, consolidás los equilibrios macroeconómicos. Pero lo que quiero tratar de que se entienda, me parece que lo entienden, por eso es un tema de fondo, digamos, que están pidiendo algo que es imposible, que el esqueleto de la idea de que vos no podés atrasar el tipo de cambio oficial, vos tenés que descongelar tarifas de servicios públicos y tarifas privadas como combustibles, no podés pisarlas, y que vos tenés que usar la tasa de interés como instrumento de estabilización de la demanda de dinero y de estabilización del mercado cambiario, es decir, que tiene que haber una tasa de interés real positiva, tiene que estar por encima de inflación. Ese eje no se puede modificar porque eso es el ABC, primero, de la política económica en estas circunstancias, pero aparte es lo que acordó Guzmán, porque él piensa eso, con el Fondo Monetario. Entonces vos podés un numerito para arriba, otro numerito para abajo, pero lo que no podés modificar es el esqueleto de tu política económica que choca violentamente con lo que era el manual de la política económica del kirchnerismo. Es decir, atraso cambiario, atraso tarifario y tasa de interés real negativa. Entonces, para que se entienda, vos podés negociar y seguramente va a haber desvíos en el acuerdo en las metas fiscales y monetarias. Lo que no va a haber ningún desvío mientras vos estés caminando en el programa con el acuerdo con el fondo es del eje conceptual de lo que es la nueva política económica. ¿Se entiende ese punto? Que además es lo que piensan Guzmán y es lo que piensa Pelle en el Banco Central. Claro. Es decir, por eso está
Alberto Fernández sosteniendo a sus dos principales funcionarios en el área económica, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Bueno, y acá viene el segundo punto. Pedido este cambio de rumbo, con mayores o menores matices, como lo que vos estás planteando, y más allá de impugnar todo el acuerdo, viene el cambio de intérpretes. Porque lo que dicen es, en la próxima revisión, ¿quién va a ser el que va a negociar a favor de la gente? Y estoy citando entre comillas. ¿Va a ser Guzmán? ¿Va a ser Culfas, otro de los apuntados, más allá de que no esté atado específicamente al acuerdo con el fondo? ¿Va a ser Pelle? Piden un cambio de gabinete que incluya por lo menos a esos tres actores. También hay un apartado para el jefe de gabinete, ¿no? Al cual piensan que ya cumplió lo que tenía que hacer, no lo culpan por los bajos resultados de Juan Mansur, lo culpan a Alberto Fernández, que nunca lo dejó hacer nada, pero creen también que ya cumplió su función. Y el último punto, quizás el más fácil de cumplir, tiene que ver con el renunciamiento de Alberto Fernández. Renunciamiento, no renuncia, renunciamiento, lo podríamos poner entre comillas, y es el renunciamiento a seguir hablando de su plan 2023. Ya está, Alberto Fernández, según la mirada de la Cámpora, ya está agotado. Y él ya no puede insistir en aspirar a una reelección. Lo que creen es que, manteniendo un cierto status quo y dejándole gobernar a él, Alberto Fernández, si él da un paso al costado en sus aspiraciones presidenciales para 2023 y se pone al margen de la interna del peronismo, por lo menos va a estar allanado una parte del camino. Después discutiremos quiénes son los posibles candidatos para 2023, quiénes podrían, quiénes no, pero siempre va a estar condicionado por la mirada de Cristina, que seguramente va a volver a ser la gran electora, pero sacando de lado esta disputa política entre presidente y vicepresidenta. Ahora hablamos con Brenda y con Pablo del tema Macri, cómo aparece en todo este escenario, si es la única prenda de unidad que tiene el Frente de Todos. Pero esto que está diciendo Pablo, el renunciamiento de Alberto Fernández a la reelección, uno tiende a creer que hoy en día la idea que le hicieron hacer forzadamente al presidente, que diga que él está compitiendo para el 2023 y que este es su primer mandato, es una fórmula que usa el presidente mínimamente para recuperar algo de espacio político en la interna. Nadie se cree que en esta condición el presidente, si no tiene el aval de Cristina, tenga alguna chance en el 2023, ¿o me equivoco? No, bueno, yo creo que ni siquiera con el aval de Cristina. Hoy en la mente de los electores, simpatizantes del Frente de Todos, de los que votarían al Frente de Todos, hay solo dos candidatos, los demás no aparecen. Son Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No aparece otro candidato en ese espacio. Ahora, hay gente que le gustaría ser Sergio Massa, Daniel Scioli, Sergio Berni. Digamos, hay gente como para, cuando le piden que renuncie, es para, bueno, ahí la mano de Cristina es importante si Alberto renuncia. Pero si Alberto no renuncia, yo creo que una paso en el Frente de Todos la gana Alberto. ¿Frente a Cristina? Cristina no se va a presentar. Cristina va a tener algún candidato. Cristina va a ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. No creo que se presente a unas PASO. Pero no lo sé frente a Cristina. Hoy ahora, el punto para no hacer tanta futurología, digamos, pensar en el 2023. Hoy, esto que le plantean como condiciones a Alberto Fernández, cambio de rumbo económico, cambio de gabinete, renunciamiento a la reelección, vos planteás sería dejarlo totalmente imposible. Porque el cambio de rumbo en el poder Alberto Fernández. El cambio de rumbo económico es cambio de ministro de Economía. No es que cambie el rumbo económico. Y es cambio del acuerdo con el fondo, lo que fuiste 2 años. Y... El acuerdo ya nadie está pensando en cumplirlo, digamos. Yo creo que ni siquiera el actual ministro está pensando en cumplirlo. Pero ¿entendés la diferencia de lo que yo planteaba? Que puede haber desvío fiscal o monetario, pero lo que no puede haber desvío es que si la inflación es 5%, el tipo de cambio oficial no puede ir al 1%. Y la tasa de interés, así como la subiste 3 veces en 2 meses, la vas a seguir subiendo. O si sigue subiendo el dólar y la inflación, los precios de YPF van a seguir subiendo. O las tarifas de luz y gas en junio las vas a volver a aumentar. Seguramente. Ese eje, ¿vos ves alguna posibilidad de que se pueda modificar eso? No, bueno, sería demasiado atrevido, digamos, modificar eso. Es romper abiertamente con el acuerdo. Estuviste 2 años trabajando para generar mínimamente el acuerdo que aprobaste el viernes pasado. Así es. Modificar eso sería romper tu política económica. Sí, pero hay un fuerte sector dentro del Frente de Todos que está en contra de ese acuerdo.
Hubiera querido otro acuerdo. Maxi. Y aparte, vos fíjate que los 3 ítems que se plantean acá, los 3 ítems que le están pidiendo a Alberto Fernández, es decirle, hasta ahora vos tenés la lapicera, pero no la vas a tener más. Si Te dejo picando esta pregunta. Si la idea de Cristina y de la Cámpora no termina siendo un poco la idea del candidato Angelós en el 89, que su forma de construcción política era, le pegué entre ceja y ceja, ¿te acordás? A Zurruil, digamos, criticando la política económica cuando se desbanda el plan primavera y demás. El lápiz rojo. Claro. Entonces, si la construcción política no es, o no termina siendo, bueno, vos no compartís el poder a Alberto Fernández, o la conducción o el rumbo del poder, yo construyo políticamente criticando tu política económica, las cosas que haces, la aceleración inflacionaria, como si se puede ser Maxi, al mismo tiempo oficialismo y oposición. igual eso esa nunca funcionó en la historia Lo veo argentina. muy eso. difícil. Yo pienso que puede haber desacuerdo con las cosas que se hacen, pero no hay un contraplan, no hay otro plan. Raúl, corregime esto. Nunca en la historia argentina, o por lo menos en la democracia reciente, funcionó esto de hacer oposición adentro del mismo gobierno. Le fue mal a Scioli, le fue mal a Angelós, que vos lo mencionabas. Le fue mal a Cobos. Le fue mal a Cobos. Hay toda una picardía. Hay una situación, la verdad, muy tensa y terriblemente peligrosa. Ahora, Se dicen cosas que no se deberían decir. ahora lo seguimos. Fíjate lo que está pasando con la inflación, no solamente de alimentos. Ahora va a contar Slotnick los últimos aumentos y la negociación está llevándose a cabo con distintos sectores supermercadistas, fabricantes de alimentos, sino en todos los sectores. Nosotros venimos contando que 70% subieron los textiles, 80% subieron los precios de materiales de la construcción en el último año, o un poco más incluso, ¿no? Sí, sí. Y además estás en un momento donde también hay problemas de abastecimiento, no solamente de recambio permanente de lista de precios, sino también en algunos sectores de problemas de abastecimiento. Está Leo Godoy en Ciudadela, en un corralón. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, para hablar de todos estos temas que tienen que ver con la construcción, que ha crecido en el último tiempo, pero obviamente también va acompañada de la inflación, llegamos hasta aquí, hasta Ciudadela, donde nos recibió Pablo generosamente, así que ya está en comunicación con vos, Maxi, para que puedas hablar con él de todos estos temas. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame, Leo, bueno, contame vos, Pablo, ¿vos sos dueño de Corralón Ciudadela? Correcto, esto es así. Sí, y es un corralón, he visto ahí varias participaciones tuyas o de la cuenta del corralón en Twitter, contando el tema de las remarcaciones de precio. Contame, ¿es un corralón pequeño, mediano? ¿Cuántos empleados tienen y cuál es la situación hoy? Nosotros somos un corralón mediano del conurbano bonaerense. Estamos a 4 cuadras de la General Paz, en Ciudadela. Tenemos hoy una plantilla de 12 empleados. Y bueno, lo que ponemos en nuestra cuenta de Twitter es un poco contar lo que es tener una pyme en Argentina, en este caso de la construcción. Y contame qué está pasando con el tema precios y remarcaciones. Mira, nosotros generalmente recibíamos del 1 al 10 las listas de precios normales que iban con la inflación. Un 3, un 4, generalmente del 1 al 5 te van llegando las listas y vos lo pasás a tu lista oficial. Lo que nos pasó en diciembre, ahora en marzo, es que las listas llegaron del 1 al 5 como siempre llegan, y después lo que ocurrió es que volvieron a llegar las semanas sucesivas. Es decir, siguen llegando es decir, hay cambio de precios intramés, dentro del propio mes. Es así, es así. Tuvimos entre un 5 y un 7 al inicio de mes, y después un reajuste también que va desde el 3 hasta el 8 en algunos rubros. ¿Y cómo está el tema del abastecimiento de materiales? Que tengo entendido que en algún momento hubo un problema, digamos, por una demanda muy grande y prácticamente no había stock en los fabricantes, pero ¿cómo está la situación ahora? Hoy la demanda bajó o bien se estabilizó.
con lo cual disponibilidad de materiales hay. Lo que ocurre es que hoy a los corralones no se nos deja hacer acopios a plazo, con lo cual podemos comprar un cierto cupo en el mes y con eso es lo que tenemos que salir a vender. Bien. Claudio. Pablo, y digamos, estos aumentos que vos estás mencionando, que se dieron 2 veces en un mismo mes, ¿es generalizado o, digamos, cuando uno habla de cemento, arena, o solamente en, por ejemplo, los metales, que es lo que más vino aumentando por el conflicto internacional? ¿Cómo te va, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes. La realidad es que se dio casi en todos los rubros. Creo que es la conjunción de 3 cosas. 1, la inflación normal de todos los meses que te contaba. 2, el aumento de combustibles. Y 3, que es muy probable que haya una falta de gas en el invierno, con lo cual va a haber restricción hacia las industrias y generalmente hay materiales que van a faltar, con lo cual muchos tratamos de adelantar compra y eso hace subir los precios. Claro, y Pablo, vos comentabas que este aumento de precios obviamente tuvo o está teniendo algún impacto en la demanda. Digamos, uno de los sectores que vino recuperándose después de la pandemia muy rápido, digamos. Hoy por hoy justamente estás viendo que la gente deja de comprar, ya sea para reparar, hacer reparaciones en su casa o para construir y compra menos ladrillo, menos cal, menos pinturas. Correcto, digamos el cliente chico, el doméstico, la verdad que es cada vez menos. Hoy hacerte un baño son 400.000 pesos, por así decirte. Se hizo muy oneroso. Continuamos con los clientes grandes, que son las constructoras, que ya tienen emprendimientos iniciados. Y se dudan muchas arrancar los nuevos, porque le está costando mucho vender el stock de departamentos de los que ya están terminando o ya terminaron. ¿Y los proveedores tuyos qué es lo que te dicen? ¿Te dicen que esta tendencia, digamos, de encarecer los insumos para la construcción van a seguir a este ritmo de aumentar, ya no una vez por mes, sino 2 veces? Digamos, ¿qué te comentan? ¿Va a seguir aumentando en esta proporción? La realidad es que cuando vos le preguntás a ellos, lo que te dicen es que trasladan cuestiones que a ellos también le van llegando. Las materias primas es una realidad, el caso de hierro y aluminio, claro. El contexto internacional influye, pero después en otras quizás pega mucho más el faltante de gas que se prevé para el invierno o el aumento de los fletes. Pablo, gracias, muy amable. Gracias, Leo Godoy, muy amable. A los dos de Ciudadela, lo que está pasando con el tema precios, ahora completás. Retomo el tema de la interna. Brenda, vos tenías algo de los que estaban de un lado y del otro tratando de conciliar en una situación muy complicada. La Casa Rosada apela a la figura de Macri para sortear la interna. La respuesta de la Cámpora, placa de Catopodis, Rossi y Tolosa. Placa de Catopodis, Rossi y Tolosa, porque fueron estos referentes cercanos a Alberto Fernández los que salieron a hacer un planteo a favor de la unidad y apelando justamente a la imagen a la figura de Mauricio Macri para unir a las bases y para dar una señal a la Cámpora, por más que saben que esa señal no va a tener buena recepción. Ya se vio con las declaraciones de Larroque que mencionabas. Catopodis dijo que los van a cagar a palos, lo digo textual, la mala palabra, que los van a cagar a palos en 2023 si siguen desuniéndose y hablando de política e internas palaciegas. Mientras que Tolosa dijo que hay que desdramatizar la interna porque la unidad es lo único que los puede llevar a ganar y que a la gente eso es lo que no le importa y que el verdadero enemigo es justamente Mauricio Macri. Mientras que Rossi planteó también un escenario de unidad en las diferencias que las siguen admitiendo, pero usan todos esta palabra, ¿no? Vuelven a apelar de nuevo a la unidad. Y del otro lado, Larroque, la respuesta que tuvo, que bueno, ya la desarrollaste, y Guado de Pedro, que se sigue poniendo, ahí está a la misma altura de Larroque, pero en realidad se diferencia de la postura de la Cámpora, digamos, de los sectores que no tienen cargos ejecutivos en el Ejecutivo Nacional. De nuevo dio una entrevista este fin de semana, con muchas declaraciones por todos lados. Bueno, Guado de Pedro lo que hizo fue no apelar a la unidad, sino bajarle un poco el tono a las declaraciones que había tenido Larroque y que no habían tenido
los referentes de la cámpora con distintos medios en la marcha, que la verdad que lo que mostraban era muchísimo. Yo estuve caminando largo ahí y lo que mostraban era muchísimo enojo y bastante parecido, con un tono más alto, ¿no?, de lo que se dice en off en la marcha, en la manifestación a la Plaza de Mayo. Voy a este tema y ahora hablamos un poco de Macri también. La aparición de Macri genera algún tipo de unidad. Voy a enganchar el tema de por qué es importante que el presidente entienda el problema que enfrenta y por qué es importante que el presidente, de alguna manera, tenga una política económica que le explique a la sociedad y genere certidumbre alrededor de esa política económica. Alguien le dijo, evidentemente, al presidente que era importante el factor psicológico, pero lo entendió mal. Digamos, no es que la gente tiene autoconstruida en la cabeza el problema inflacionario y a partir de eso todos remarcan los precios, sino que es al revés. Digamos, si vos no marcás el camino y no das certidumbre, tenés un problemón por delante, desde todo punto de vista, cambiario, inflacionario, de tasa de interés. Fíjense lo que está pasando con las LELIQs del Banco Central. El Banco Central financia al Tesoro Nacional, emite pesos para financiar al Tesoro Nacional. La novedad del acuerdo del fondo es que restringe mucho eso este año. Se pasa de casi 4 puntos del PBI de emisión monetaria el año pasado a 1 punto este año. El chaleco de fuerza que le pone el FMI al gobierno para tratar de frenar el proceso inflacionario. Ahora, el Banco Central permanentemente, cuando emite esos pesos y se los da al Tesoro para que pague las cuentas, para que pague salarios, jubilaciones, para que pague salarios, jubilaciones, para que pague... ¿Hay un problema en el micrófono? Hay un problema en el micrófono. Completá con el tema precios y estoy en medio de una explicación. ¿No se escucha? Hay que cambiarlo. Bueno, con el tema precios, Bueno, lo que ocurrió la última semana, aquí nosotros dábamos cuenta de los incrementos de precios en los alimentos y una de las consultoras que suele medirlo semana tras semana lo que hizo fue confirmar justamente de cuánto fue el incremento de los precios de alimentos. Bueno, la consultora LSG midió que la semana pasada fue prácticamente récord en los últimos 4 años, aumento en una semana del 2,9%, con lo cual, si uno mide las últimas 4 semanas, el aumento en alimentos fue del 7,7%, y acá digamos, lo que hace la consultora es siempre medir la misma canasta de alimentos, con lo cual eso digamos, le da validez a esta encuesta que hacen semana tras semana. Lo que más aumentaron fueron los lácteos y van a seguir aumentando. Mira, mientras nosotros hablamos, Maize que llegan a los supermercados con incremento de 10% para la semana que viene en lácteos. Bueno, la semana pasada 5,5% en lácteos. Las carnes en segundo lugar con un 4,2%, después seguidos por los panificados, el azúcar y otros dulces, el cacao, por ejemplo. Y en último lugar volvieron a moverse tanto frutas como verduras, el 1,5% la semana pasada, con lo cual está poniendo una inflación que las distintas consultoras ya están marcando para marzo alrededor del 6% en general, con alimentos pudiendo batir, digamos, un pico superior al que tuvimos el mes pasado del 7,5%. A ver, engancho lo que estaba explicando con las placas de las LELIQs, por favor, porque de eso estaba hablando. Resumo lo que estaba diciendo. El Banco Central emite pesos para financiar al Tesoro. El Tesoro, que es el gobierno nacional, paga con esos pesos salarios, jubilaciones, obra pública, gastos corrientes, le paga a empresas y a particulares. Esos pesos se gastan o quedan dando vuelta en el sistema financiero, es decir, se depositan parte de esos pesos, lo que no se gastan en el sistema financiero. ¿Qué hace el Banco Central para que no haya una inundación de pesos enorme que derrumbe la tasa de interés, para que la gente no tenga ningún atractivo de quedarse en peso y corran todos al dólar? Es decir, para que no haya un zafarrancho inflacionario y cambiario en la Argentina. Emite unos instrumentos de deuda que se llaman LELIQs. Como ustedes saben, las LELIQs son deuda de cortísimo plazo del Banco Central que le coloca los papelitos a los bancos, pagándole una tasa de interés, y los bancos le dan esos pesos, ese excedente de pesos que tienen depositados, se lo dan al Banco Central que los retira de circulación. Si no, los bancos a esos pesos tendrían que prestarlos y esos pesos volverían en segunda ronda al sistema y presionarían todavía más
sobre la inflación y sobre el tipo de cambio. Fíjense lo que es el stock del ELIX hoy, que es la contracara de todo lo que emitió el gobierno en 2020 y 2021. La contracara es la deuda del Banco Central con los bancos. ¿Para qué? Para que los bancos, a su vez, con la tasa de interés que les paga el Banco Central por las ELIX, se den vuelta y le puedan pagar una tasa de interés mínima a los depositantes. ¿Para qué? Para que los depositantes en pesos, en plazos fijos, no corran al dólar y no se genere un zafarrancho adicional en la economía argentina. Es 4,7 billones de pesos el stock del ELIX, es decir, de la deuda del Banco Central con los bancos. Era al inicio de la gestión de Alberto Fernández 1,5 billones de pesos, es decir, se multiplicó 3 veces. 4,7, casi 5 billones de pesos del stock del ELIX. Sobre eso, el Banco Central paga todos los meses una tasa de interés. ¿De cuánto? Bueno, hoy está pagando, la placa siguiente, está pagando alrededor de 120.000 millones de pesos por mes. En diciembre pagó 144.000 millones de pesos en ese mes a los bancos para que los bancos se dieran vuelta y le pagaran intereses a los depositantes. Este año va a pagar mucho más. Ya viene en los 2 primeros meses del año muy por encima de lo que había pagado en los primeros meses del año pasado y esto va a seguir la progresión. Fíjense cuál fue la montaña de intereses que se pagó del ELIX, el Banco Central, a los bancos. Para pagar esos intereses, el Banco Central emite pesos y le paga esos intereses a los bancos para que, insisto, los bancos se den vuelta y le paguen la tasa de interés a los depositantes. Fueron 1,3 billones de pesos de intereses del ELIX que pagó el Banco Central a los bancos el año pasado en todo 2021. Prácticamente el doble de lo que había pagado en 2019 y 2020. Este año la proyección, cada vez que el Banco Central sube la tasa de interés porque se le escapa la inflación, como está pasando en este arranque del año, y el FMI ahora más que nunca lo obliga a que la tasa de interés esté por delante de la inflación para tratar de desacelerar el proceso inflacionario, hay algo que se va agrandando, que es la bola de intereses de la LELIQ. Porque si subís la tasa de interés que el Banco Central le paga a los bancos por las LELIQ, que es la tasa de interés de referencia, que esta semana pasada se subió a 44,5%, la efectiva anual está en 55%, si se va reinvirtiendo todos los meses. A su vez, eso es lo que permite que después se pueda subir el piso de la tasa de interés para los depositantes en plazo fijo para que no corran al dólar. Bueno, con la tasa de interés subiendo, claramente el Banco Central va a tener que pagar este año de intereses de la LELIQ 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Y esa va a ser la emisión monetaria del Banco Central para pagar los intereses de la LELIQ. Fíjense lo que ha pasado en los 3 primeros meses. El FMI le pone un chaleco de fuerza a la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro, pero no le puede poner un chaleco de fuerza a la emisión monetaria del Banco Central para financiar los intereses de la LELIQ, para pagar los intereses de la LELIQ, para pagarle a los bancos que a su vez le pagan a los depositantes para que no corran al dólar. Fíjense que se emitieron solamente 122.000 millones de pesos en los 3 primeros meses, 2 meses y medio, hasta mediados de marzo, del Banco Central para financiar al Tesoro, para pagar el déficit fiscal, las cuentas fiscales, y se emitieron más de 325.000 millones de pesos para pagar intereses de LELIQ. Es decir, esta cuenta es exponencial. Bueno, lo hago corto. Si Alberto Fernández no genera confianza alrededor de su política económica y no logra que en la segunda parte del año la inflación se desacelere y de esa manera la tasa de interés no se dispare y de esa manera pueda generar una estabilidad cambiaria que no sea a fuerza de una tasa de interés sideral, bueno, tiene una bola que estalla en el momento en que los depositantes empiezan a correr al dólar. Porque si los depositantes empiezan a correr al dólar, los bancos tienen que desarmar las LELIQ. Tienen que decirle al Banco Central, te cancelo las LELIQ porque a mí los pesos me los está pidiendo el depositante. Yo no puedo seguir con esta bicicleta para que no estalle todo ni desde el punto de vista inflacionario o desde el punto de vista cambiario. Entonces, atención con esto porque ese era el punto que quería hacer. Alberto Fernández tiene un dilema, o genera credibilidad y confianza alrededor de su programa económico acordado con el FMI, o esta sociedad va a pagar un costo mayor en términos de tipo de cambio, de inflación y de ajuste del poder adquisitivo de todos. Entonces, claramente el presidente, cuando estamos hablando de estas internas y demás,
tiene que asumir su rumbo económico, tiene que explicarlo a la sociedad, generar intereses, porque si no es un taxi de un reloj que viene creciendo a pasos agigantados. Estamos hablando de que se pagaron 1,3 billones de pesos de interés en el LELIQ, se van a pagar 2 billones de pesos este año, y por ahora eso no te atenta contra la estabilidad cambiaria, porque a diferencia de la época de Macri, que las LEBACs las tenían los particulares y podían correr cuando quieran al dólar, hoy las LELIQs los tienen los bancos y los bancos no pueden comprar dólares. Tienen prohibido comprar dólares los bancos. Pero los que sí pueden comprar dólares son los depositantes. Si los depositantes corren al dólar libre o al dólar blue porque se quieren llevar sus pesos del sistema, se genera una situación explosiva, porque se desarma todo el sistema armado para la estabilidad cambiaria. Entonces, es clave que el presidente genere credibilidad alrededor de su política económica, y claramente este tipo de internas atenta contra generar esa credibilidad sobre la política económica. Ya está Andrés Repetto, en un ratito vamos a hablar con él. Gracias, Andrés, por venir. ¿Qué está pasando en este momento en Ucrania y cómo puede seguir la crisis por la invasión rusa a Ucrania? Pero completame, Pablo, el tema, la reaparición de Macri, los cruces en Juntos por el Cambio y cómo esa es la única prenda de unidad dentro del Frente de Todos. Sí, a ver, porque Mauricio Macri en la última semana empezó a hacer declaraciones cada vez más cerca, y esto tiene que ver un poco con la encuesta que mostramos hace un rato, que mostramos también en la semana pasada. Me disculpas un segundo, Pablo, disculpame un segundito, porque lo tengo a Juan Dillon Juan Dillon está en Francia. Juan, ¿cómo andás? No te quiero hacer esperar. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, está bien. Un gusto saludarte, Maxi. Muy bien, todo muy bien. Buenas tardes para ustedes. Gracias, Juan. Bueno, nos interesaba que nos cuentes un poquito cómo está la situación allá en Europa desde el punto de vista económico. Hablamos el otro día con Diego Esteves en España y nos contaba que, bueno, que desde el punto de vista de las tarifas de luz, de gas, de combustible, hay una situación muy crítica, además de las remarcaciones también en los supermercados en el tema alimentos. ¿Cómo está la situación ahí en París? Sí, tendrías distintas velocidades de acuerdo a cada una de las economías y a la dependencia energética que tenga básicamente con Rusia, que es el primer eslabón como para entender lo que está sucediendo, sobre todo en el mes de febrero, y lo que podrá ocurrir según la extensión del conflicto en Ucrania. Las condiciones ya venían complicadas en términos inflacionarios en toda la Unión Europea, o en toda Europa, mejor dicho, por la pospandemia, todo lo que han sido los impactos, si querés, de la puesta en marcha nuevamente de los sistemas logísticos, el aumento del combustible. Esto trajo, obviamente, una puja inflacionaria importante en toda Europa. Y después, como te decía, matices que tienen que ver con las características comerciales y las dependencias que tienen cada uno de los países. Por ejemplo, en el este europeo hay una gran dependencia de Alemania con respecto a los suministros industriales. Si Alemania se complica, que a la vez tiene una dependencia muy grande con Rusia en materia obviamente energética, esto puede complicar a los países del este. Es decir, la presión inflacionaria en esos países es mucho más alta. Después tenés problemas de suministro de productos, ya también aquellos que tienen alta dependencia de algunas regiones. Por ejemplo, en España, en Italia, empezás a ver faltantes de, por ejemplo, aceite de girasol. No hay, además que en España en particular hay un problema de transporte en este momento. Y en el caso particular de aquí de Francia, sí ves una elevación de algunos precios, por ejemplo, la famosa baguette francesa, que ha aumentado algo así como 5 céntimos, es muchísimo, pasó de 95 centavos de euro a 1 o 1,5. Esto es un impacto muy grande en el bolsillo de los franceses que no conocen de la inflación. Y en términos, si querés, si te pongo un punto aquí, si comparás la inflación de enero con la de febrero, era del 0,5% en enero, 0,7% en febrero, y la preocupación es qué va a pasar en marzo. Juan, te hago una sola pregunta. ¿Se está notando con esta suba de precios de combustibles, de alimentos, un poco lo que estabas contando, se está notando algún malestar social adicional, alguna desaceleración del nivel de actividad que, bueno, obviamente como ocurría en Estados Unidos y en el resto del mundo, venía en recuperación pospandemia?
Mira, te diría que el gobierno el gobierno de Emmanuel Macron apuntaló sobre todo el poder adquisitivo de los franceses y los sectores más vulnerables. Por ejemplo, se congeló prácticamente, y esto en la Argentina puede ser para algunos sectores muy simpáticos, se congeló el aumento de electricidad que debería haber anualmente, que era del 45%. El gobierno lo pisó, sobre todo para la mayoría, casi el 70% de los usuarios de los servicios normal, en el 4%. ¿Escuchaste bien? Sí. Del casi 45% aumentó el 4%. En el caso de los combustibles, decidió Macron, el primer ministro en realidad, Jean Castex, poner 18 centavos por litro, que va a devolverle a los consumidores para que no suba tanto el precio de los combustibles. Hay que recordar que, por ejemplo, en materia de impositiva o de aumento de los combustibles, fue el disparador hace años de los chalecos amarillos, Maxi, por lo cual... Ahí se cortó. A ver si podemos reconstruir un poquito. Es interesante lo que contaba Andrés, es interesante lo que contaba Juan, porque, bueno, claro... Se cortó cuando hablaba de la bomba que había explotado en Francia con el tema del combustible, los chalecos amarillos, el transporte, ¿no? A veces no es mucha plata, pero si no la tenés no podés viajar. Claro, ¿no? Claro. Sí, y además, como algunos países o bajan impuestos o aplican subsidio directo para que no se les caiga también el nivel de actividad, ¿no? Y no haya una tensión social mayor, adicional. En un rato quiero que me cuentes en qué momento está la crisis en Ucrania, digamos, y qué salida puede haber en esa crisis de Ucrania. ¿Querés completar? Sí, a ver, para contarte un poco lo que está pasando en el otro lado, porque hablamos de la interna del oficialismo, del Frente de Todos, pero la interna de Juntos por el Cambio te diría que está en el peor momento. Justamente, ¿por qué? Porque Mauricio Macri volvió a hablar, y vuelve a hablar en una clave muy distinta a la que nos tenía acostumbrados. Este Mauricio Macri que veíamos hacía un par de años, que era un hombre que mostraba cierta moderación, cierto equilibrio. Bueno, ya no queda nada de ese Mauricio Macri, ya hace mucho tiempo, pero ahora lo vuelve a reivindicar y tira dos frases que hicieron estallar a sus socios ex radicales y ex radicales. A ver, primero, esta frase: el presidente Menem, cada vez que pase el tiempo, va a ser más reivindicado. Esto plantea Mauricio Macri por dos cuestiones. Por un lado, por las reformas económicas que hizo el expresidente Carlos Menem, y por el otro lado, por la parte política, porque dice que pacificó al país. Obviamente no lo dice explícitamente, pero estamos hablando seguramente del indulto a los represores de la última dictadura, que justamente Carlos Menem los indulta y, según Mauricio Macri, pacifica al país. Bueno, esto tuvo una reacción inmediata del radicalismo. Dos cuestiones que plantea Gerardo Morales, que recordamos que más allá de ser el gobernador de Jujuy, es el presidente de la UCR, que dice, primero, Macri está lanzado y en estado puro. ¿Qué significa esto? Bueno, ya está, se terminó ese Macri edulcorado que veíamos durante la campaña de 2015 o incluso durante la mayor parte de su presidencia. Este es el Mauricio Macri real, mucho más exagerado que cuando fue presidente. Y después, los radicales tenemos políticos y no CEOs. Esto planteó, haciendo una diferencia porque en otro tramo de la aparición de Mauricio Macri dice que el radicalismo debería dejar esta tendencia socialdemócrata, dice Mauricio Macri, que siempre en esta misma clave reivindicando a Menem y diciendo que el radicalismo debería dejar esta socialdemocracia y tirarse hacia el liberalismo. Bueno, tenemos dirigentes políticos y no CEOs. ¿Qué está diciendo? Bueno, nuestras bases nunca van a aceptar que nosotros dejemos de ser socialdemócratas, que reivindiquemos el legado de Raúl Alfonsín. Nuestro referente no es Menem, sino Raúl Alfonsín, quien se opuso a Menem cuando Menem gestionaba. Y otro que salió a hablar fue la coalición cívica. Acá lo ponemos en placa como Juan Manuel López, diputado y jefe de bloque de la coalición cívica, pero obviamente con el respaldo de Alicia Carrió. Dice Juan Manuel López, con Menem también empezó la degradación institucional que tampoco nos deja crecer. Entonces, dos tendencias dentro de Juntos por el Cambio que se oponen a esta idea de Macri de ir hacia un liberalismo y hacia, incluso dejó entrever, una alianza posible con Javier Milei. A ver, Raúl, de alguna manera pareciera que ya no alcanza aún la aparición de la figura de Macri para
cerrar filas en el oficialismo. ¿Te acuerdas que había sido la prenda inicial? No, bueno, aparte que sería fantasioso, digamos, sería artificial por lo menos. Yo creo que no el Frente de Todos, el país necesita que se estabilice la coalición de gobierno, que busque algún mecanismo para la toma de decisiones, que se tenga en cuenta quién es el presidente y quiénes participan en distinto grado y participen en ese mecanismo de toma de decisiones. Pero el país, la institucionalización, necesita que este gobierno, su coalición de gobierno, se mantenga unida hasta el final. Esperamos un segundito. Está Guillermo Oliveto. Guillermo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo va? Bien, gracias, Guillermo. Había visto dos gráficos muy impresionantes respecto a cómo está pegando el tema de la inflación en los ingresos de la gente, ¿no? Vos decís, la pandemia le pegó básicamente a esos sectores del medio de la pirámide y obviamente esos sectores también están sufriendo ahora por el adelantamiento y la aceleración de la inflación. Sí, claro, Maxi. Los sectores más golpeados fueron la clase media baja y la clase baja no pobre, que son los dos que están marcados ahí con el círculo amarillo y después en el color naranja. Y algo en los sectores más frágiles, pero ahí estuvo profundamente el Estado, ¿no? Pero lo que vos te encontrás es que esa es la gente que durante 6 o 7 meses no pudo trabajar, Maxi, en la cuarentena. Entonces, para cruzar, se comió todos los ahorros que tenía. Fuera una bicicleta, un auto, una moto o dólares que vendió y hoy no puede recuperar porque los dólares valen mucho más que al comienzo de la cuarentena, si bien se estabilizó en el último tiempo el blue. Y por otro lado, porque los bienes cuestan más en dólares, porque en el mundo hay inflación en dólares y en la Argentina también. Entonces, conclusión, es gente que ha perdido capital y que hoy corre de atrás a una economía que además abre en la salida con un nivel de inflación que si las cosas van como siguen, en 2 años vas a haber duplicado los precios generales de la economía de la Argentina, 2021 y 2022. El otro gráfico que, bueno, lo sabíamos, pero vos lo has puesto muy claramente, ya habla también del humor social, ahora lo vamos a hablar con Timerman. Este gráfico impactante de la caída del consumo de carne en la Argentina, ¿no? que ya venía, obviamente, desde el 2017. El pico fue en el 2008 de consumo de carne. En el 2017 llegó a recuperarse un poco, pero desde entonces siguió la caída, ¿no? Incluso también en el gobierno, los 2 años de Alberto Fernández. ¿Vos ves ahí uno de los termómetros del mal humor social? Sí, Maxi, claramente. Los argentinos hay 2 precios que lo ponen muy nerviosos. Uno es el del dólar, otro es el de la carne vacuna o el del asado, para decirlo de una manera aún más gráfica. Y la realidad es que nosotros nos encontramos en nuestros relevamientos cualitativos de humor social que estamos haciendo cada 40, 45 días, gente de clase media baja y clase baja que dice en esta casa hace 1 año y medio que no se come carne. Por supuesto, carne de vaca, ¿no? Después por ahí reemplazan por carne de pollo, por carne de cerdo. La cantidad de proteínas que comen los argentinos no ha bajado, pero sí ha salido o ha perdido mucha frecuencia el consumo de carne vacuna, que es emblemático para esta sociedad y que es muy icónico en términos de pertenencia de clase, si estoy o no dentro de la clase media, si me puedo dar un gusto o no, en función de todo el trabajo que hago. Y por eso yo estoy planteando que hoy a este nivel de inflación hay algo escondido debajo de la suba general de precios, que es una crisis de sentido para mucha gente, que es ¿para qué me esfuerzo todo lo que me esfuerzo si no pueden comerme un asado? Y el otro tema que vos analizás siempre, que es el consumo sectorial. Ha habido una recuperación, segunda mitad del año pasado, con más pesos dando vuelta y demás, y esa recuperación con la aceleración inflacionaria empieza a languidecer, sobre todo en algunos sectores. Sí, lo que nosotros vimos fue que la plata que el gobierno inyectó el año pasado en la economía se notó claramente. El mercado de consumo masivo en el segundo semestre tuvo un crecimiento del 4%. Ahora, eso no pudo impedir que cayera 2% en el promedio anual, porque había sido muy fuerte la caída en la primera parte del año. Y un dato no menor, Maxi, los productos de alimentos secos, que son los más básicos, los que consumen los hogares más frágiles, azúcar, harina, aceite, arroz, fideos, el año pasado cayeron 8% medido en unidades. Eso te está hablando que hay gente que no llega a lo mínimo para su comida cotidiana, ¿no? Entonces, para mí es un dato muy duro de la realidad de la Argentina de hoy. Y lo que hoy empezás a ver es que sí, esa recuperación, cuando llega marzo, se encontró con una especie de
de final de una especie de ilusión entre el proceso electoral, la salida, que todo el mundo salió como loco y de una manera muy lógica y la preveíamos a darse lo que habíamos llamado la revancha de la vida, y casi sin hacer cuentas, porque bueno, después de tanto encierro había que vivir. Ahora, hoy te empiezan a llegar las cuentas de todo ese momento, ¿no? Y bueno, y si a eso le sumas la suba de combustible, bueno, el típico marzo que sube todo en Argentina hace muchos años, en escalones cada vez más altos, bueno, la gente empieza hoy a tener que volver a elegir en una situación de creciente restricción, sobre todo en los segmentos que marcábamos ahí, 70% de la población, ¿no? Clase media baja, clase baja no pobre y obviamente los que están bajo la línea de la pobreza. Sí, vos hablabas en su momento de la revancha del consumo en la salida de la pandemia. Lo que estás contando es que fue una revancha cortita, digamos, que es una revancha que ahora con la aceleración inflacionaria se diluye. Y es una revancha que existió, que tuvo mucho deseo contenido, que tuvo mucho ahorro contenido en términos de los sectores que podían, Maxi, la clase media alta, la clase alta, porque pensá que durante la cuarentena el 40% de los gastos de un hogar no se hacían. Todo lo que es hoteles, restaurantes, gastronomía, viajes, indumentaria, tuvieron los shopping cerrados 7 meses, entonces había muchas cosas por comprar y por volver a hacer. Los recitales, bueno, ¿quién lo hizo eso? Grosso modo, 1/3 de la población. El resto, te diría que hoy habla de una cuarentena económica, habla de una fiesta que la vio en medio de afuera o se pudo subir solamente algún día, algún capítulo, pero no de una manera más contundente. Esa gente es la que hoy también de clase media alta te empieza a decir, me sube, vos podés decir, no es importante, depende, para esa gente sí, me sube el psicólogo, el gimnasio, la escuela de los chicos, la prepaga, el combustible, también me empiezo a sentir que a mí se me acota un poco mis posibilidades, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Argentina hoy está muy partida en dos, Maxi, dos grandes mundos. El mundo de la clase alta, media alta y una parte de la clase media baja, ese 30% que más o menos puede y un 70% que la está pasando, te diría, mal y con creciente malestar. Y te hago la última respecto a esta frase del presidente, los diablos, y, ¿no? La frase que dijo el presidente, la habrás escuchado, ¿no? Que hay algunos diablos que remarcan y va a haber que ponerlos en caja o algo así. Hay diablos que hacen subir los precios. ¿Cuál es la percepción de la gente respecto a la responsabilidad de los aumentos de precio y de la inflación? Mira, Maxi, nosotros hemos medido eso muchas veces con distintos gobiernos, con el gobierno de Cristina, con el de Macri, con el de Alberto Fernández. Para la gente, la inflación es fundamentalmente responsabilidad del gobierno, de cualquiera sea, digamos, y puede ser, durante el comienzo es culpa del gobierno anterior y después cuando ya pasan un par de años es culpa de este. La gente cuando le preguntás sobre la inflación, le hemos puesto a los sindicatos, los supermercados, los empresarios, lo que vos quieras. No, el problema de la inflación lo tiene que arreglar el gobierno. Guillermo, gracias. Es siempre muy interesante escucharte. Ahí está Guillermo Oliveto, especialista en consumos. Muy interesante porque Guillermo suele hacer estudios de mercado segmentados para empresas con todo el tema de consumo. Vos lo conocés, Raúl, y vos coincidís, digamos, que la responsabilidad, obviamente al inicio de un gobierno siempre se le pasa factura más al gobierno anterior, pero ya cuando promedia ese gobierno, la responsabilidad de ese gobierno del problema inflacionario. Así es, y aparte hay una creencia generalizada que los políticos no saben cómo resolver el problema de la inflación. Eso aparecía en los grupos focales. Entonces con Sheila dijimos, ¿por qué no hacemos una lista de políticos? Y le preguntamos a la gente, de todos estos, ¿cuál cree usted que está más preparado para combatir la inflación? ¿Cuál salió? Javier Milei. 32%. Tiene 17% de intención de voto a presidente hoy, pero hay 32% del electorado que piensa que es el más preparado para combatir la inflación. Tiene un techo alto. Vos lo que contás es que, lo que se dice siempre, cuando tenés 50% de inflación es muy difícil que un gobierno pueda hacer pie y pueda ganar o ser reelecto. Es muy difícil. Ahora, vos lo que estás contando también es que la construcción política a futuro también va alrededor de la confianza que vos puedas generar, sea cierto o no, respecto a si podés combatir o no la inflación. Exactamente. Yo creo que sí, que eso va a ser uno de los puntos básicos. Pensá que este gobierno, si sigue así, llega con 50% de inflación, 50% de pobreza.
¿cómo hace para reelegir? Ahora seguimos, y eso vuelve a la pregunta inicial que habíamos hecho. ¿A quién le habla Alberto Fernández cuando dice que hay diablos que hacen subir los precios? ¿A quién le habla si estas cosas que estás diciendo vos o que decía Oliveto son las que están viendo día a día en los sondeos? Las armas las carga el diablo. Vamos a la tanda, ya volvemos. Ahora voy a hablar con Flor Halfon, un problemón que hay con el tema SUBE. Atención, porque es algo que me vienen mencionando hace rato, lo que está pasando con la SUBE. Y ahora contar, Pablo, cómo escala dramáticamente la interna en el oficialismo con un proyecto que acaban de presentar en el Senado, en medio de el acuerdo con el FMI. Atención, una movida muy fuerte de la mano derecha de Cristina en el Senado. Esto es algo de último momento. Pero contame, Andrés, ¿cómo está el tema Ucrania? Había una información de último momento que está circulando en todos los medios del exterior y está generando mucho ruido. Sí, mirá, el primero en dar la noticia fue The Wall Street Journal, ahora lo está diciendo la BBC en inglés, el diario El País, tiene que ver con Abramovich, bueno, como lo llaman, ¿no? Estos oligarcas rusos, que estaría con síntomas compatibles, están diciendo estos medios, con el envenenamiento. Este hombre estuvo en Kiev, en la capital de Ucrania, negociando algún intento de paz. Están diciendo que otras personas que estuvieron con él también están con estos síntomas. Él estuvo, creo que el 3 y el 4 en Kiev, en estas reuniones. Y bueno, nada, lo están Abramovich era, ayúdame, Claudio, el dueño del Chelsea, uno de los equipos de fútbol más importantes de Inglaterra. Detrás tuyo, de paso, estamos viendo las imágenes de Mariupol, ¿no? Una de las ciudades más arrasadas en esta guerra, que no quedó nada. A mí me hace acordar a imágenes de Siria, a Chechenia, Grozny, ¿no? Digo, esto hay que ver primero si es verdad, si fue que lo envenenaron. El tema es que los titulares empiezan a hablar de armas químicas y algo que podía quebrar una situación en esta guerra o podría generar una situación más compleja es que tanto Biden como Rusia hablaban de la posibilidad de ataques con armas químicas, ¿no? Yo me imagino que lo que apuntaban era a la población civil. Bueno, en medio de esas denuncias cruzadas, los rusos decían, lo van a hacer ustedes, los ucranianos y los estadounidenses. Los estadounidenses le decían a Putin, vos lo decís porque vos lo vas a hacer. Pero claramente, si eso sucedía, era un quiebre. Bueno, ahora el tema de las armas químicas empieza a rondar en torno a un personaje conocido porque tiene una fortuna, porque ha llegado a Putin y porque estuvo en Kiev supuestamente intentando negociar la paz. ¿En qué está esto? Bueno, nada, en una situación... Putin en estas últimas horas diciendo que podría llegar a restringir el tema del gas a los países europeos. También Rusia diciendo que algunos países considerados hostiles, la gente no va a poder ir a Rusia de esos países. Y una situación muy compleja porque esta era una guerra que empezó siendo una guerra global porque son muchos países los que están participando. Ucrania, obviamente, como el país atacado, Rusia como el país que invade, Bielorrusia también posibilitando esto, y indirectamente un montón de países, Estados Unidos y Europa, proporcionándole algunas de las armas que estamos viendo en las imágenes, donde tiene un accionar indirecto en la guerra, con una situación de impredecibilidad y que puede llevar, ¿por qué no?, a pensar en un conflicto mundial. ¿Vos no ves una salida en el corto plazo en medio de una situación en la cual siguen los bombardeos a ciudades y a centros urbanos, bombardeos a civiles, ¿no? En algunos casos para quebrar cadenas de suministros. Mirá, no sé qué imagen está en plano, pero si vos ves Mariupol, devastada. No son objetivos militares, son edificios, es una ciudad que quedó arrasada, ¿no? Y eso se ha visto en otros lugares. Por estos momentos, a esta hora, lo que se está hablando es algún tipo de negociación. Ya el Kremlin dijo no, un cara a cara con Putin, y Zelensky no. Zelensky diciendo, bueno, vamos a mantener el tema territorial. Mirá, me parece que es una semana donde hay mucha desinformación o información cruzada. Lo que está claro es que Estados Unidos o Joe Biden sigue poniendo leña en esta locomotora que nos lleva a una situación impredecible cuando dice, bueno, a este hombre no puede estar en el poder. Ya hay una cuestión personal, ¿no?, entre ellos dos, entre Putin y Biden, y donde... Es tan claro la ayuda militar y tan hablada, no es por debajo de la mesa,
que en algún momento creo que los rusos pueden decir, bueno, hasta acá, ¿no? O vos sos parte del conflicto. No estoy haciendo una valoración si está bien o está mal. Digo, durante muchos años se la dieron antes de la invasión. Ahora le están dando toda esa ayuda a viva voz. Bueno, quizás en algún momento Putin puede decir, bueno, ahora quienes le están dando las armas desde Polonia son también mis enemigos, ¿no? Sí, vos ves ahí un peligro de una escalada. Yo creo que existe, por más que ojalá se llegue a algún acuerdo, el peligro de una tercera guerra mundial. Andrés, gracias. No, por favor. Muy amable como siempre. Último momento desde el Senado. Sí, a ver, acaban de presentar un proyecto de ley que está firmado por José Mayans, presidente del bloque del oficialismo, con llegada directa a Cristina Kirchner, más allá de que es el único de este grupo que no votó a favor. Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Martín Doñate. Es un proyecto para pedir que la deuda con el Fondo Monetario Internacional sea pagado en parte por un aporte extraordinario, no un impuesto, para aquellos que fugaron plata en los últimos años y evasores de los últimos años. Dice el proyecto que lo presenta el bloque de senadores del Frente de Todos. Recordamos que el bloque de senadores del Frente de Todos difícilmente haga algo si no es por pedido de Cristina Kirchner. Es un fondo nacional para la cancelación de deuda con el FMI. Se busca que quienes tienen bienes en el exterior y fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia. ¿De cuánto sería ese aporte? Que, insisten, no es un impuesto, 20% de los bienes no declarados. Si pasan 6 meses, ese aporte pasa a 35% y si no pagan, prisión. Está bien. Más allá del detalle técnico, porque a ver si entendemos. Aprobaron el acuerdo con el fondo con la ayuda de Juntos por el Cambio. Si no, no podían ni aprobar el acuerdo con el fondo. Está claro que esto no va a pasar porque tienen el acuerdo con el fondo y van para otro lado. Pero marca una provocación fuerte al oficialismo. Martín Guzmán había dicho que no iba a haber impuesto a los altos patrimonios este año, por eso no se incluyó el acuerdo con el fondo. Cualquier medida que tome la Argentina necesita la consulta con Washington. Obviamente es una provocación en medio de la interna, Raúl. Están levantando la puntería. Vos fíjate, sí, están yendo muy arriba. Hablaban respecto al conflicto con Ucrania. Estamos hablando de 2 conflictos que ninguno de nosotros ve cómo se sale de eso. No se vislumbra la salida. Ahora, con esta nueva noticia, vos ves, digamos, hasta dónde va el tiro por elevación. Yo no sé cómo se frena esto, no lo sé. Ahora, al país, a la institucionalidad, no le hace nada bien. Raúl, gracias, muy amable, como siempre. Vamos a una tanda, cuando volvamos hablamos de la tarjeta SUBE, que no es un tema menor. Complétame, a ver, tenías el dato nada más. Claro, porque el gobierno en las próximas horas lanzó una convocatoria a Alberto Fernández mañana en el CCK, reafirmando la estrategia contra la inflación que viene mostrando. Esto es, otra vez, una vez más, reunión con sindicalistas, con empresarios. Bien. Y poniendo a Alberto Fernández, a Matías Culfas al frente de la negociación por el tema de inflación con empresarios y sindicalistas. Tanda, ya volvemos y hablamos con Flor Halfon de la tarjeta SUBE. Bueno, Flor Halfon, hay un problemón con la tarjeta SUBE, la tarjeta en sí. Sí, desde hace varios días, por no decir semanas, hay faltante de SUBE en la calle. La gente se la olvida y no tiene cómo conseguir una tarjeta si es que no la perdió en el tiempo que no estuvimos viajando, porque los 2 años de pandemia quizás hay mucha gente que no viajó. Bueno, lo que dice el gobierno es que hay un problema con Nación Servicios, esta empresa que se encarga, empresa del Banco Nación, una sociedad anónima, que se encarga de entregar los plásticos. Desde hace tiempo están faltando y el argumento de la empresa es que faltan porque no tienen chip, no tienen plástico, que está faltando los insumos para hacer la tarjeta. También hay algunos argumentos de que distribuyeron algunas tarjetas y no funcionaron del todo, entonces no las pudieron habilitar. Bueno, estos son los argumentos. La cuestión es que el gobierno dice que a partir de ahora empiezan a llenar los lugares de tarjetas, que van a
poner en la calle 90.000 este mes y que en abril serán más o menos 200.000 más. Pero en ese contexto también intimaron a la empresa y decidieron que no van a seguir trabajando con Nación en esta situación si es que no se resuelve el problema rápidamente. Pero te quiero dar algunas cifras de la SUBE porque... Por un lado, la gente tiene que saber que sale 90 pesos y que no puede salir más, porque ahora con los faltantes hubo algunos vivos que la pusieron. La tarjeta. Pero no se encontraba, mucha gente me decía que se recorría 10 cuadras, 15 cuadras. Pero imagínate los locales donde había, claro, se hacían la vivada y la vendían más cara, sale 90 pesos y solo 90 pesos. Antes de la pandemia se vendían casi 300.000 tarjetas por mes. Igual lo que dice el gobierno es que es mucho, que no tenemos registro de que eso tiene que ser una tarjeta que no da lo mismo si la tenemos, no la tenemos, compramos otra en la calle, que tenemos que cuidar esa tarjeta. 13 millones de transacciones por día hace la SUBE entre subte, tren, colectivos. El subte es lo único que todavía no volvió del todo a la normalidad después de la pandemia, pero tren y colectivos sí. Casi 4 millones de personas la están usando cada día en todo el país, así que este faltante era todo un problema. Flor, gracias. Y hay que ponerla en el celular. En algún momento, no podés sé cómo es en el exterior, pero... No para cargar, pero sí por si la perdés, para que te quede el crédito. De hecho, la mitad de la gente la tiene registrada y la otra mitad no. Es importante registrarla. ¿Y la podés usar después? No la podés usar desde el celular, todavía no. Gracias, Flor. Nos estamos yendo. Llegan Roberto Funes y Mariana Contartesi. Nos reencontramos mañana. Chau, pasen bien.